tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hemos estado sumergidos, y es natural que estemos sumergidos en el curso de la campaña electoral en el país, pero no podemos dejar, como se dice, de echarle una mirada a los vecinos, a nuestros hermanos, a los países vecinos, a los países que consideramos hermanos. Bueno, lo vamos a hacer en el caso de Colombia, tenemos que hacerlo en el caso de Chile. Sobre todo porque, si bien no me falla la memoria, este 11 de marzo el presidente José Antonio Kast asume el poder, ¿no? Y Chile inicia una nueva etapa en su lucha por consolidar su democracia, su economía de mercado, su sistema de libertades, y también por derrotar a las fuerzas revolucionarias y antisistema que han querido cambiar la constitución que le ha dado tanta prosperidad a Chile y que ha creado un milagro económico, quizá el más potente y el más poderoso de América Latina. Chile es una sociedad, a pesar de los estropicios que ha hecho la izquierda, con una abrumadora mayoría de clases medias. Sus índices de pobreza están en alrededor del 6%. Y esos logros se mantienen gracias a una constitución, gracias a un régimen económico que la izquierda pretendió derribar. No lo han podido hacer. José Antonio Kast asume el gobierno precisamente en señal de un nuevo ciclo en el que se ha detenido esta amenaza y debería iniciarse un proceso, los marxistas lo llaman contrarrevolucionario, es decir, que detenga el avance de la izquierda y sus propuestas en contra de la constitución chilena que tanta prosperidad ha producido. Y para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Alexis, gracias por el diálogo. Víctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias como siempre y un gusto estar con toda la audiencia del Montonero. Gracias, Alexis. Alexis, José Antonio Kast asume el poder. Es el 11 de marzo, creo, el día, Así es. exacto, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Bueno, luego de la victoria ha anunciado su gabinete, han habido reacciones de la izquierda tácticamente se repliega, digamos, el periodo de gracia, la luna de miel, todo eso, pero ¿en qué condiciones asume José Antonio Kast el gobierno? Voy a ser muy estricto en el orden de las condiciones. Voy a partir por las condiciones materiales, económicas. La verdad es que el nivel de robo del desgobierno de Boric ha sido de tal magnitud que prácticamente no hay caja para que este nuevo gobierno asuma. Por ponerte solamente un ejemplo, ocuparon dineros que estaban destinados como un fondo permanente para catástrofe y emergencia. Durante todo el periodo de Boric hubo solamente dos emergencias de algún nivel de magnitud, que fueron los incendios intencionales de Viña del Mar y luego los incendios que se acaban de producir en la octava región. Pero evidentemente el gastarse todos los fondos de los eh, recursos para emergencia sin más que dos eventos, bueno, si te da cuenta de cómo fue el despilfarro de este régimen que está terminando. No hay plata, por ejemplo, te lo digo porque circula ampliamente, no hay plata, por ejemplo, en fondos reservados, que son dinero en efectivo que habitualmente está a disposición de los ministros, en caja fuerte dentro de los ministerios. Bueno, no hay plata en fondos reservados, no existe ese dinero. Y eso se suma a un déficit estructural. El país se volvió a endeudar en estos 4 o 5 años en la misma magnitud de deuda y más de la que teníamos el año 1993. Es decir, hemos retrocedido 30 años. No habíamos tenido este nivel de deuda, estamos llegando creo al 45%, es enorme, ¿ya? Ya habíamos, era uno de los, eso yo te diría que era uno de los grandes efectos de tanto el régimen militar como los gobiernos de la concertación, que a inicios del año 2000 en adelante el país ya había logrado saldar toda la deuda externa. Esto es muy, muy poco habitual en nuestros países, en todo el continente. Y volver a estar después de 30 años con más deuda de lo que teníamos hace 30 años te da la magnitud de la caída. Esto es lo que quería hacer notar, ¿ya? Independientemente, como te digo, sí. Y crecimientos de 2%, fuga de capitales, creo que más de 20.000 millones de dólares, y este, inversión privada que
en desplome. Básicamente estamos detenidos. Eso es lo que te diría como conclusión. Cuando tú dices crecimiento del 2%, que en realidad es discutible, algunos dicen que un punto menos. Mira, en este siglo XXI en que ya estamos, dos gobiernos han sido los peores desde el punto de vista económico. Bachelet, dos, que le gana por un punto en ser el peor a Boric y Boric. Es decir, esos dos gobiernos nos retrocedieron décadas, literalmente, que no había tomado llegar a un nivel económico, camino al desarrollo, digamos, pero consistente. Bueno, eso está perdido en este minuto. Y entonces el gobierno de José Antonio Caz asume en una posición que no es cómoda, donde por una parte se tiene que impulsar desarrollo, pero por otra parte tiene que hacer recorte en el gasto fiscal y por otra mantener algún nivel de servicios que son relevantes desde el punto de vista social, pero eso sin dinero. Entonces, ya es muy complicado. Recordemos, y la audiencia en Perú, de que los presupuestos de la nación se fijan el año anterior al próximo. Entonces, no es que José Antonio Caz suma teniendo una billetera a su disposición, sino que está fijado de antemano cómo tiene que hacerlo. ¿Mm? Y el otro asunto, estimado Alexis, es el desborde de la ola criminal y el terrorismo evidente, incuestionable que hay en el norte de Chile, pero que muchas veces no se explicita en los medios de comunicación. Mira, voy a ponerlo en orden. No solo Chile, ustedes también, Ecuador de todos modos, Colombia también, en parte Argentina, pero básicamente nuestros países del Pacífico hemos sido víctimas de que parte de la oleada de emigrantes desde Venezuela incluyó a una enorme cantidad de delincuencia y de crimen organizado, que es lo más importante. El Tren de Aragua, que todos ustedes conocen, que es lo más relevante y que está operando en todos nuestros países. Y eso incrementó de manera exponencial el nivel de violencia en los delitos y nos tiene en una situación muy compleja porque nuestros delincuentes habituales de nuestros países no estaban habituados a ese nivel de violencia. Entonces, hoy día en el norte de Chile, en las cárceles, por ejemplo, el 40% aproximado de los presos son de origen extranjero y muchos de ellos, la mayor parte venezolanos, ¿no? Colombianos en el segundo lugar. Y lo que han logrado con esto es control de los recintos carcelarios por este tema que te estoy diciendo de que sus niveles de violencia son mucho más altos que de la población local delincuente. Y eso se expande entonces a la normalización del crimen. En Chile no teníamos, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás índices altos de secuestro. Ya tenemos secuestros extorsivos, secuestros a no todavía grandes o figuras relevantes desde el punto de vista empresarial, pero sí a medianos empresarios. Y además secuestros con asesinato, además. Ahí te estoy poniendo un índice. No teníamos presencia de cosas que son dantescas, por ejemplo, casas de literalmente descuartizamiento de personas. ¿Por qué? Porque no existía eso en el país. Bueno, ya tenemos estos mataderos, literalmente, disculpen lo crudo que estoy diciendo. Habitualmente, además, se han encontrado en campamentos de inmigrantes ilegales. Y ahí lo que se hace es llevar a las víctimas para el cuerpo trozarlo literalmente y poder hacerlo desaparecer. No existía eso dentro del país. Bueno, todo esto, y podría seguir aumentando, pero la idea no es hacer un show macabro, sino que simplemente poner algunos índices que les dan cuenta de cómo estamos en el tema de delito. ¿Y qué implica? Que el gobierno de José Antonio Caz, lo primero que tiene que hacer, y este es el primer mandato y por esto resultó electo, es establecer nuevamente el orden. El orden, eh, la ley, que es crítico, el Estado de Derecho. ¿Ya? Y el tema del delito entonces y la delincuencia es uno de los temas más importantes. Portonazos, turbazos, robos de vehículos en plena autopista. Suma y sigue una serie de cosas que los santiaguinos están viviendo hoy día. Eso tiene que acabarse prácticamente el año que viene, este año, porque si no se le va a pasar la cuenta rápidamente a José Antonio Caz. Ahí Y en estamos. este contexto, Alexis, el gabinete que ha anunciado, ¿no? El primer ministro, las personas convocadas, ¿de qué manera calzan con estos objetivos? Hemos hablado de la situación económica, del tema de la seguridad ciudadana. Nos quedó un índice más que el tema de penetración del narcotráfico, que esto es muy importante. Pues voy a darte un ejemplo. Anteayer el fiscal de la región de Antofagasta hizo un decomiso de un camión con 1 tonelada, 200 kilos de cocaína, pasando por el país. Ese es el nivel. El año pasado se decomisaron en la misma región alrededor de 40 toneladas de droga.
El estándar internacional es que por cada tonelada que se decomisa pasan 9 más, es decir, el 10% de los decomisos, por lo cual si pasaron 140 toneladas, piensa de que es del orden de 400 toneladas que están circulando por el país. El tema de narcotráfico es un tema brutal. Nosotros somos hoy día el principal o uno de los principales puertos de exportación de droga en el continente. Reemplazamos en este sentido en alguna medida a Ecuador. Perú no sé los índices, así que no me atrevo a plantearlo, pero Ecuador, que era el principal puerto de salida, Guayaquil a través de Colombia, ¿no? Bueno, hoy día Chile está transportando droga hacia el exterior de forma increíble. Por las magnitudes de los decomisos estoy hablando, porque tú haces ahí la referencia a lo que no se decomisó, ¿ya? Entonces sí tenemos ese otro tercer problema muy grave, la frontera norte completamente porosa. Ustedes han sido testigos como vecinos de cómo pasan por la frontera inmigrantes ilegales, pero particularmente de Bolivia más que de Perú, y eso hay que solucionarlo. Y finalmente el tema del terrorismo y narcoterrorismo en la Araucanía, que se ha ido tratando de apaciguar, pero el día 2 de enero de este año partimos con el primer atentado incendiario en la Araucanía. Es decir, está absolutamente activo. El estimado de nivel bajo que vamos a tener este año es de unos 40 atentados, para que te hagan la idea. Bueno, en ese contexto es que asume CAS. Tiene el mandato de restaurar el orden lo más rápido posible, tiene el mandato de echar a andar la economía de nuevo, y ahí hablando del gabinete, es un gabinete que él definió como un gabinete de emergencia nacional, pero la verdad, y esto quiero comentarlo no como crítica, sino como descripción todavía, porque no quiero hacer un prejuicio, es un gabinete técnico. Por decir algo, 2/3 del gabinete no es gente del mundo político, son técnicos, del orden liberal en general, técnicos, no políticos, muchos de ellos del área privada, que no han tenido o de su primera experiencia en temas de gobierno. Y el primer ministro no es un político. No, él sí, él viene del mundo político, una persona que tiene trayectoria, pero también sin ser crítico, solo lo quiero dimensionar, no es una gran figura política. Es una figura política que ha tenido cargos de importancia, que lo ha hecho bien, que se ha manejado desde el punto de vista administrativo realmente en forma competente, pero no es una gran figura política. La única gran figura política del gobierno de Casa es José Antonio Caz. ¿Y cuál es tu impresión? ¿Va a estar a la altura de las circunstancias? Yo espero que lo estén. Yo espero que lo estén, pero mucha gente, y me incluyo, mira este gabinete como si fuera un Piñera 3, ¿ya? Un gabinete técnico. Piñera hizo exactamente esto y fue lo que le provocó en buena medida el haber tenido que soportar la insurrección revolucionaria del 18 de octubre. Claro. Y digamos, ¿y cuál ha sido la reacción de las derechas, de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, de los dos movimientos, A ver, y de París? Y bueno, este candidato, sí. Parisi no está incluido dentro del gobierno, está en una posición, yo te diría, incluso crítica acá. Johannes Kaiser no quiso participar en términos directos él, y tampoco al final llegaron a un acuerdo para que el Partido Nacional Libertario se incluyera en el gobierno, cosa que a mi juicio fue un error. El partido, no Johannes. Johannes no debió y no debe participar en este gobierno realmente. Y finalmente, las fuerzas que están hoy día representadas políticas dentro del gabinete y de los subsecretarios tienen que ver, parten en Demócrata y Amarillo, que son ex gente de centro izquierda, que está incluida hoy día y se cruzó la línea a ser centro derecha, y llega hasta la UDI en el lado de la derecha, es decir, Chile Vamos, el conglomerado de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que va a desaparecer, pero que también uno, de hecho, su expresidente está dentro del gabinete en la agricultura. En ese contexto, entonces, la crítica ha sido esta. De parte de todos los partidos, la poca representación de los partidos políticos que están dentro del gobierno, porque hay muy pocos ministros de los partidos políticos. De hecho, del propio partido del presidente del Partido Republicano hay un ministro, ¿ya? Todo el resto son, como te digo, gente del mundo técnico, muy vinculada además al mundo empresarial, que implica un gabinete que está muy bien pensado desde el punto de vista de reactivación económica. Yo creo que el ministro lo va a hacer muy bien, tiene una eh, creo que va, pero está concentrado entonces en este aspecto solamente económico, a mi juicio, cosas mucho más relevantes. Encuentro débil la subsecretaría o la delegación de seguridad del ministerio. Vamos a ver cómo lo hacen. Yo espero que lo hagan bien, porque esto es lo más importante. Y creo que se requería una figura de mucho más peso político en ese cargo particular. Te quiero decir además
que como se dividió la función de Ministerio del Interior entre interior político e interior del punto de vista de persecución criminal, pues bien, hay un problema en eso. Este diseño nunca me gustó, lo vamos a ver en la práctica ahora realmente si funciona, porque en realidad tienes un viceministro del Interior cuya competencia tiene que ver solamente con el tema de delito, pero que le reporta al ministro igual. Entonces no puede tomar decisión en forma autónoma realmente. Bueno, hay que ver. Mi impresión es que lo van a intentar hacer bien. Creo que está el ánimo y la voluntad de combatir efectivamente todos estos flagelos que tenemos en este minuto en el país y esta situación de emergencia nacional que es real. eh, pero no quiero adelantar juicio, le estoy dando el beneficio de la duda, pero del punto de vista se trata de un gabinete, a mi juicio, que está demasiado cargado al aspecto meramente técnico, que no es lo que requerimos 100% en este minuto. De acuerdo. Ahora, el gran problema de CAS está en el desborde criminal, en la falta de restablecer el principio de autoridad en la economía, pero a la larga, su gran enemigo es la izquierda Así es, antisistema. así es. Entonces, déjame preguntarte, no es cualquier izquierda. No. Hoy, digamos, eh, eh, observando las encuestas en Colombia, en la que el candidato de derecha principal y el de izquierda están empatados Mm. prácticamente a pesar de los estropicios de Petro, uno puede decir que la izquierda chilena es una de las más poderosas de la región, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Qué ha dicho la izquierda? ¿Hacia dónde apunta su estrategia contra Cast? Mira, tienen un problema interno grave porque se ha dividido desde el punto de vista político la izquierda en las dos izquierdas, yo te diría, más habituales, que son la centroizquierda o lo que ellos mismos se pusieron la etiqueta de izquierda democrática, entonces los otros no son democráticos, pero bueno, está la izquierda democrática, Partido Socialista, PPD, grupos chicos, ex partidos como el Partido Radical que va a desaparecer ahora, bien históricos, y el Partido Comunista y el Frente Amplio, el Partido Boric. Bueno, se produjo una pelea que no se ha resuelto, y tienes entonces dos miradas de cómo enfrentar el gobierno de Kast. En el sector del Partido Comunista, más el Frente Amplio, va a haber una izquierda radical de oposición del primer día, ya lo han planteado, con movilización en la calle, además oposición férrea al, al nivel parlamentario. Está clarísimo. En la centroizquierda o izquierda democrática vas a tener posibilidad de negociar y posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Eso por lo menos lo que uno ve a nivel de discusión. Pero no olvidemos, y esto es el punto, y remarco lo que tú señalaste al principio, al respecto de que la izquierda chilena es la más poderosa del continente, porque teniendo en la última elección una candidata del Partido Comunista, una cosa absolutamente inédita a nivel mundial prácticamente, bueno, obtuvo casi un poco más del 40% de los votos. De la segunda vuelta. Es la segunda vuelta. Esto no es menor en absoluto. Es decir, tenemos en el país una izquierda que para llegar al poder está dispuesta a votar a una candidata del Partido Comunista que te lleva de la mano a un régimen totalitario a corto plazo. Ese es el problema real que tenemos con la izquierda en Chile. Entonces, frente a la posibilidad de obtener el poder, esta izquierda anula sus diferencias ideológicas y programáticas y se une en función del poder. Mientras tengamos eso en el país es un desastre y por eso es tan importante que el gobierno de Kast, guste o no guste, yo estoy siendo muy pragmático y frío en esto, llegue a acuerdos con la centroizquierda y la desgaje, la separe del Partido Comunista y del Frente Amplio. Esos acuerdos podrán no ser de gusto ni incluso mío en algún instante, analíticamente, pero creo que es súper importante porque genera la fractura necesaria para poder salir de donde estamos. Eso es lo que manda además el manual de la política clásica, dividir al adversario. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú recuerdas que nuestra primera entrevista fue sobre la estrategia molecular, ¿cómo se llama? La revolución Revolución molecular. anticipada, ¿no? Bueno, Mm. a la luz del octubrismo fueron estas reflexiones, estas entrevistas del 19 de octubre, la marcha de los estudiantes, la convocatoria a la Asamblea Constituyente. ¿Cómo va a actuar esta izquierda en relación con la violencia, la acción directa de masas? Porque es parte componente, un brazo central de su estrategia de poder. Así es, absolutamente y muy bueno que lo traiga a colación. Eso no ha desaparecido, solamente se desactivó. Voy a ponerte un ejemplo. Dentro de quienes encabezaron esta revuelta y insurrección que intentó derrocar a Piñera,
la parte más articulada fueron los llamados movimientos sociales, que son en realidad políticos. Y uno de esos movimientos, Ucamau, que es un movimiento que surgió para reivindicar la vivienda social, bueno, fue uno de los actores más radicales del proceso de insurrección revolucionaria del 18 de octubre. Bueno, Ucamau en los últimos 4 años fue ingresada al gobierno de Boric y por supuesto no hubo, pero ninguna manifestación, pero ninguna durante 4 años, por nada. La caída de la vivienda social en Chile es brutal. En este minuto incluso se recortaron fondos súper relevantes para viviendas sociales, lo acaba de denunciar el próximo ministro de Vivienda. Y entonces Ucamau nunca salió a la calle, pero bastó que CAS ganara la elección para que ya hicieran una primera marcha y convocaran. Se esperan 2 hitos antes de el cambio de mando. El 8 de marzo, que comillas el Día del Feminismo Internacional, bueno, ya tenemos manifestaciones anunciadas, y el 11 de marzo, el mismo día que asume el presidente, ya hay una supuestamente gran manifestación anunciada, y por supuesto va a haber violencia dentro de ambas manifestaciones. Te lo doy firmado hoy día, sin necesidad de saberlo, porque esa es la constante histórica. Claro, viene la clásica estrategia de la violencia, los piquetes, las vanguardias, la provocación y la búsqueda de los muertos, de la cuota de sangre para deslegitimar a un gobierno y a sus instituciones. No, desde el primer día van a intentarlo, quieren más mártires, vamos a tener de nuevo esa cosa de que me volaron un ojo, que al final resultó ser la mayor parte de los casos falsos. Hay muy pocos casos que se puedan decir que... Bueno, por esa base, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONG, Todo el paquete completo, Víctor. todo el paquete completo, como se dice, ¿no? Todo el paquete. Entonces, vamos a tener, por una parte, un sector radical en la calle, que se va a intentar activar desde el primer día, un sector radical en el Parlamento y un pequeño sector que probablemente va a acceder a negociar políticamente en el Parlamento. Bueno, eso augura problemas de orden público desde el primer día del mandato, desde el primer día. Y esto lo sabemos, pero eh, la, el ánimo del país y de la gente en particular es que está más arriba de la coronilla, disculpa la expresión, de todas estas cosas. No va a haber apoyo popular a las movilizaciones, esto va a ser estos grupos. Pasó lo mismo aquí luego de Castillo, es más o menos. Bueno, pregunta final, estimado Alexis. Todo parece indicar que Chile avanza, a pesar de los límites, los errores, cualquiera puedan ser, de cualquier tipo en el gobierno de CAS o el liderazgo de CAS. Chile avanza a recuperar su momento en la historia que le quitó la izquierda. ¿Es correcta esta conclusión? Es correcta la conclusión y la enmarco en un fenómeno más amplio. Tú hablaste de contrarrevolución. En realidad, técnicamente es contraproceso, y no es solo Chile que está viviendo este contraproceso. Lo que vemos que está haciendo Estados Unidos específicamente ir adelante con el contraproceso. Cuando miran la Estrategia Nacional de Seguridad Norteamericana 2025, que se publicó en noviembre, sale claramente que Estados Unidos retoma su posición a nivel continental, vuelve América del Sur a ser parte de su área de influencia, y en eso está. Y eso es parte del contraproceso. La salida de Estados Unidos de nuestro continente implicó el alza de dos fenómenos que lo hemos comentado: el narcoterrorismo y la izquierda, de la mano. Entonces, vuelve Estados Unidos, implica mucho. Y los países, nuestros países, van a tener que dimensionar esto claramente, porque no significa el entregarse completamente a Estados Unidos, pero sí volver a renegociar y particularmente ver el problema que tenemos de la influencia china en todo el continente. Todo esto es parte de lo mismo y es parte del contraproceso. De acuerdo, Alexis. Bueno, infinitamente agradecido por estas declaraciones, Alexis, muy reveladoras, ilustrativas, y seguiremos conversando como ya lo hemos venido haciendo en los últimos años, por no decir casi la última década. Muchas gracias, Alexis, por esta entrevista. Un abrazo, Víctor, y saludos cordiales a toda la audiencia del Montonero Perú. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto se consolida, avanza. Muchas gracias.